Buenas noches, doctores. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora, le escuchamos. Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctores. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del síndrome metabólico, que es una enfermedad muy frecuente, más frecuente de lo que a veces pensamos y es muy común encontrar este diagnóstico en consulta externa. Vamos a empezar la clase recordando algunos valores normales acerca de lípidos y de glucosa. ¿Van a responder por el chat, por favor? ¿Cuál es el valor normal de glicemia? A 105 menor a 100, menor o igual a 100 o 110. Pueden responder por el chat. Menor a 100. ¿Alguien me respondió C? B, C. No. B, 100. A los que me han respondido C es menor, ¿ya? Menor a 100 es normal. 100 ya está alterado. O sea, ya el valor de 100 sería para una prediabetes. ¿Listo? Entonces no se olviden, menor a 100. Lo normal de glicemia menor a 100. O sea, ¿cuánto sería lo normal? En el 99 para abajo. Si un paciente tiene un valor de glicemia de 100, ya es considerada glicemia alterada en ayunas. Ahora, ¿cuál es el valor normal de triglicéridos? Pueden responder por el chat. B, B, B. Muy bien, toditos bien. Es importante saber cuál es el valor de estos laboratorios para poder interpretarlos. Muy bien, todos coincidimos en que B, menor a 150. Ahora, ¿cuál es el valor normal de HDL? A, B, C. La mayoría C, B. ¿Alguien que me pueda decir el HDL es el colesterol bueno o es el colesterol malo? El bueno. Colesterol bueno, doctora. Bueno, Exacto, entonces siempre tiene que ser mayor, ¿no? Bueno, entonces la mayoría ha respondido igual C, mayor o igual a 40 en hombres y mayor o igual a 50 en mujeres. Otra literatura nos da mayor o igual a 45. Bueno, en hombres y mujeres, pero varía esto de acuerdo a la literatura o de acuerdo a los parámetros que nos den en laboratorio, pero por lo general mayor o igual a 40 en hombres y mayor o igual a 50 en mujeres. Pero si nosotros encontramos un valor mayor o igual a 45 en mujeres, también está catalogado normal porque es de acuerdo a la literatura que estemos revisando. Pero con fines prácticos de este libro lo vamos a tomar mayor a 40 en hombres y mayor a 50 en mujeres. ¿Para qué parámetros se toma en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico? Inciso A, B, C o D. A ver qué dicen en el chat. C. Casi todos C. Muy bien. Triglicéridos, HDL, perímetro abdominal, glicemia y presión arterial. Acá no se toma el colesterol total, ¿ok? Sin embargo, hay muchos pacientes que van a tener síndrome metabólico también se van a presentar con un colesterol elevado, pero no tomamos eso para parámetro. Entonces vamos con el caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 40 años, acude a examen ocupacional. Dentro del examen físico, lo único positivo, acantosis nígricas, el abdomen, un perímetro abdominal de 95 centímetros, una presión arterial de 146/90, peso 75 kilogramos, talla 1,53,
Y acude con laboratorios de glucosa de 110 en ayuno, colesterol total de 220, HDL de 35, LDL 165 y triglicéridos 184. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Pueden participar hablando o por el chat. ¿Alguien que le pueda sacar el índice de masa corporal? Doctora, ¿nos puede mostrar los datos otra vez, por favor? ¿Qué decía, doctora? Ah, sí, puedo ir atrás, claro, claro. Todos nos están diciendo síndrome metabólico, pero algo más y hemos avanzado otros temas. Diabetes. En las diapositivas anteriores hemos visto cuáles eran los valores anormales. Entonces nos quedamos en esta diapositiva, ¿ya? Vayan participando. Es- el índice de masa corporal, ¿cuánto les sale? 32. Entonces sería Obesidad. obesidad grado completo. Estamos muy bien. Obesidad, ¿qué grado? grado 1. Ya, ¿qué más? Hemos avanzado ya Resistencia prediabetes. insulina. ¿Qué diagnóstico más Prediabetes. tendría? Prediabetes, y de la prediabetes, ¿cuál Prediabetes. estaría alterado? Hipertensión arterial. Un poquito más fuerte, doctora. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, sí. Para diagnosticar hipertensión, sí tendríamos que tener por lo menos 2 o 3 pruebas arriba de 140/90. En ella, con una presión, habría que volverla a tomar en otra oportunidad, o si ya tiene antecedente de que ya en una anterior cita tiene la cifra alta, sí ya se diagnosticaría hipertensión. Está muy bien. Luego, me estaban diciendo prediabetes. Y prediabetes, ¿se acuerdan que había, en la prediabetes podía haber 2 cosas alteradas? ¿Cuáles eran? Resistencia a la insulina, doctora. No, no, no. La resistencia a la insulina es la primera etapa. Cuando hay resistencia a la insulina, solo resistencia a la insulina, la glucosa está normal. Pero si esta resistencia no compensa, ya viene la prediabetes, que también hay resistencia a la insulina, está bien. Pero en la prediabetes, ¿recuerdan esa diapositiva que había 2 alteraciones? Uno cuando la glucosa en ayuno estaba alterada y otro a las 2 horas. ¿Qué se llamaba cuando era en ayuno? Intolerancia a los hidratos de carbono. O Intolerancia a las 2 horas. Glicemia Glicemia alterada en Tolerancia ayuno. oral. Exacto, exacto. Ya sería, más al español sería traducido como una glicemia alterada en ayunas. ¿Qué diagnósticos más? Dislipemia, hiperlipidemia. Exacto. la Dislipidemia cantosis, mixta. Mixta, ¿no? Una hipercolesterolemia, hay una la hipertrigliceridemia. cantosis nigricans también, doctora. El examen físico, Es- la cantosis nigricans. Eso nos da un producto clínico de resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, alguien que me pueda decir todos los diagnósticos. Alguien que se anime a decirme todos los diagnósticos. Obesidad. Obesidad grado 1, síndrome metabólico, dislipidemia mixta y prediabetes. Muy bien, excelente. Entonces, en consulta ya podemos hacer muchos diagnósticos con una historia corta y con laboratorios básicos. Es importante identificar, obviamente es un síndrome metabólico, parte de la glicemia alterada, el colesterol, pero mientras más criterios tenga de un síndrome metabólico, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es una dislipidemia heterogénica cuando también el LDL está elevado. Entonces, el síndrome metabólico son alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Es por eso la importancia. Si nosotros hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico, podemos tomar medidas, planes de tratamiento, ya sea con cambios en el estilo de vida, ejercicio o medicamentos, para evitar en un futuro enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Está constituido por una obesidad de distribución central, disminución del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, el HDL, aumento de la presión arterial y una hiperglucemia. Ya un poquito de historia. Klein y Grego Marañón, en 1920, ya hace 100 años, encontraron una estrecha relación entre la presencia de hipertensión, hiperglucemia e hiperuricemia. Vieron que estas 3 características coexistían en el mismo paciente.
La primera vez que se llamó síndrome X, que antiguamente se llamaba, en vez de síndrome metabólico, fue en 1988 por Reiden. Esto se refiere a un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, donde además de los mencionados agregó hiperinsulinemia y hipertrigliceridemia con disminución del HDL. Y recuerdan el octato de Fronzo, que en un principio lo describió como triunvirato. Eso fue la primera vez que se describió fue en 1991. De Fronzo describió la insulinoresistencia como un síndrome de múltiples facetas, responsable de diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, ya a partir de estos años se vio que estaba asociada a enfermedades como ser diabetes y enfermedad cardiovascular. Existen diferentes criterios de síndrome metabólico, como podemos ver ya un antiguo de la OMS, de la EGI, de la ATP3, de la AJA y de la Federación Internacional de la Diabetes. En un principio, la OMS nos tomaba como glicemia alterada en ayunas, tolerancia normal a la glucosa o diabetes, con un índice de masa corporal mayor a 30, y aquí tomaba la relación cintura-cadera. Posteriormente, empezaron a salir otras organizaciones como la ATP3, en la cual no consideraba la insulinoresistencia y consideraba una cintura mayor a 102 o igual en varones y mayor o igual a 100 a 88 en mujeres, con unos valores de triglicéridos mayor o igual a 150, el HDL menor a 40 en varones o menor a 50 en mujeres, y niveles de presión arterial mayor o igual a 130-85, y una glicemia en ayunas mayor o igual a 110. Ya la AJA, posteriormente, igual tomó ciertos criterios y igualmente nos tomaba los criterios de el perímetro abdominal igual, los triglicéridos igual, el HDL igual, pero acá nos mencionaba una glicemia en ayunas mayor o igual a 100. La Federación Internacional de la Diabetes, acá es algo importante, un cambio que se hizo porque lo consideraba el perímetro abdominal de acuerdo a la etnia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el perímetro abdominal entre asiáticos, europeos, latinoamericanos. Y los valores de triglicéridos HDL igual lo tomaba en los mismos valores que las otras asociaciones. Acá podemos ver que el perímetro abdominal puede variar en europeos, chinos, asiáticos, japoneses. ¿Y cuál nosotros tenemos que tener de referencia para Latinoamérica como ser Bolivia? Tenemos que tener en cuenta los recomendados por Asia. Entonces sería mayor a 90 o igual en hombres y mayor o igual a 80 en mujeres. Entonces, para nosotros en Bolivia tendríamos que tomar en cuenta estos valores. Sí, podemos ver que para Estados Unidos es mayor, igual para los europeos mayor, pero coincidimos nosotros con los chinos y con los japoneses. Acá podemos ver la tabla que está en el libro. Después de la TP3 hizo algunas modificaciones, porque acá mencionamos que era la de 110, pero posteriormente se hizo modificaciones y tomaba la glucosa plasmático mayor o igual a 100. Entonces, los criterios que tenemos que tener en cuenta para el examen son obesidad central. Si les preguntan en general, la TP3 considera estos valores, pero ya por grupo étnico, recordemos que para nosotros sería mayor a 90 o igual a 80. Ese es el valor de Estados Unidos, ¿no? Perímetro abdominal mayor a 102 en mujeres, mayor a 88, mayor a 102 en masculinos y mayor a 88 en femeninos. Una hipertrigliceridemia mayor a 150. Eso recuerden, el valor es mayor o igual a 150. Colesterol HDL bajo menor a 40 en varones y menor a 50 en mujeres, o que esté recibiendo tratamiento específico. Por ejemplo, podemos tener un paciente que esté con un valor, por ejemplo, de 50 y esté dentro del valor normal, pero esté en tratamiento con estatinas o con algún otro tratamiento, entonces igual ya es un criterio. Igual a presión, que es mayor a 130/85, o que ya esté recibiendo tratamiento para la hipertensión. Y la glicemia mayor o igual a 100 o que ya esté en tratamiento con diabetes. Entonces, hay que tener en cuenta no solo los valores. Si nosotros vemos un valor normal, preguntar al paciente si ya está recibiendo tratamiento para estas patologías. Hay que tener en cuenta que el aumento del perímetro abdominal es mayor en mujeres. Y el aumento de los triglicéridos es mayor en varones, y también en varones hay mayor disglicemia, o sea, glicemia alterada en ayunas, y
desciende más el HDL, esa es la diferencia entre mujeres y varones. Nosotros tenemos más acumulación de grasa a nivel visceral. Ahora, otra pregunta. Uno de los siguientes no es criterio de síndrome metabólico según la TP3. Pueden responder por el chat. La mayoría, sí. Sí. ¿No? Entonces, este criterio no es, ¿verdad? Entonces, estamos bien, creo que ya todos sabían acerca del síndrome metabólico. Bueno, un poquito de epidemiología. La prevalencia mundial varía según la edad y la etnia. Es más alta en indígenas norteamericanos. En datos de Estados Unidos de 2012-2016, la prevalencia general es 34.7%, casi igual en hombres y mujeres, y es mayor prevalencia en otras razas o etnias. ¿Quién está con el micrófono prendido? Le pido que apague, por favor. Silencia la doctora, Osapela. 624, Jamie. ¿Pueden apagar sus micrófonos? Ahorita le vamos a eliminar, no se preocupe. ¿Quién es Shirley? Ah, no, esta es la doctora. Había otra persona, ¿no? Ok, creo que ya. Disculpe. Creo que ya está. Bueno, dentro de los factores de riesgo están todos los pacientes con sobrepeso, obesidad. También puede existir los pacientes con peso normal, o sea, puede existir pacientes con peso normal, pero que tengan resistencia a la insulina y tengan síndrome metabólico. Pero de los pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, un 80% tienen síndrome metabólico. Entonces, vale la pena estudiar este tipo de pacientes y prevenir en un futuro lo más importante, riesgo cardiovascular y el diabetes mellitus tipo 2. Otro factor de riesgo importante es el estilo de vida sedentario, la inactividad física. Por ejemplo, una persona que está más de 4 horas sedentaria, viendo televisión, ya sea no solo viendo televisión o en la computadora o en el trabajo o cualquier otro tipo de actividad, tiene 2 veces más de riesgo de síndrome metabólico. Es por eso que yo en la consulta, la pregunta que les hago a mis pacientes es ¿cuántas horas tiene de estar sentado, horas de sedentarismo se llama, pero sin moverse, ¿no? Porque hay pacientes que, digamos, se sientan y van, por ejemplo, en el trabajo que se sientan y van a imprimir una hoja, o se sientan y van a algún lugar, ¿no? Pero hay muchos trabajos en los cuales están sentados y no se paran 4 o 6 horas, ¿no? Entonces, lo que se les puede recomendar a este tipo de personas es de que cada media hora se pare. Yo lo que les digo es una vuelta por su escritorio, o si en su trabajo tiene que hablar mucho por teléfono, párese para hablar por teléfono, o de vuelta si es por celular, y si es por una línea telefónica fija, hable de parado. Entonces hay que ver la manera de que el paciente se movilice más. Un mensaje que les damos, camine mientras hable, ¿no? Y nos ayuda bastante. Igual, hay muchos pacientes que se la pasan 5 o 6 horas en la cama viendo tele o en la sala. Entonces, es bien importante hacer énfasis en las horas de sedentarismo. También es importante la genética. Hay variantes genéticas relacionadas con peso corporal, resistencia a la insulina y también con alteraciones del metabolismo de lípidos y proteínas. También este tipo de síndrome metabólico afecta al 50% de la población estadounidense mayores de 60 años. Afecta más a mujeres que en hombres. El 75% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia a la glucosa tienen síndrome metabólico. Como hemos dicho, si el paciente tiene diabetes mellitus, igual ya entra como un criterio para síndrome metabólico. Y la mayor importancia es que tiene mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. El paciente que tiene síndrome metabólico, la mortalidad por enfermedad cardiovascular incrementa 2 veces el riesgo. Y el riesgo de infarto agudo de miocardio y enfermedad, accidente cerebrovascular incrementa 3 veces el riesgo. Esto es importante decir a los pacientes en la consulta, porque si bien nosotros le explicamos y le decimos, señor, usted tiene síndrome metabólico y nada más, el paciente se acordará tal vez el momento de la consulta en que le hemos explicado que es el síndrome metabólico, pero
no llevará un mensaje más claro a su casa. En cambio, si nosotros le explicamos que por tener este síndrome metabólico, que las características que él tiene, le explicamos, ¿no? Si tiene presión arterial elevada, diabetes o glicemia alterada en ayunas, le explicamos el riesgo cardiovascular. Le explicamos la importancia de realizar cambios en el estilo de vida para evitar en un futuro riesgo cardiovascular y también mortalidad. La prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con cardiopatía coronaria es el 60%. Y la prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con enfermedad arterial coronaria prematura menor a 45 años es 35%. También los pacientes pueden tener riesgo de esto cuando tienen lipodistrofia, que son trastornos lipodistróficos relacionados con el síndrome metabólico, que puede ser genético, familiar, o puede ser una lipodistrofia adquirida, como ser la enfermedad del VIH. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología. En esta imagen podemos ver que todo empieza por un aumento del tejido adiposo. Y este tejido adiposo, ¿dónde lo podemos ver? A nivel abdominal hay un aumento del tejido subcutáneo, del tejido visceral. Bueno, hay que diferenciar el tejido visceral y el tejido subcutáneo. Entonces, el que tiene riesgo es el tejido visceral. Este aumento del tejido visceral, esos ácidos grasos libres van a hacer que haya mayor producción de glucosa hepática, haya aumento de las partículas VLDL, y estas partículas van a ser ricas en triglicéridos, y en ApoC3 y en ApoB100. ¿Cuál trastorno metabólico va a traer esto? Va a traer una disminución del HDL y un aumento de las partículas pequeñas de LDL. ¿Qué también va a ser el tejido adiposo? Van a hacer que se liberen citocinas inflamatorias, como ser el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6. Y eso también va a ser a nivel vascular, que haya una disminución de la absorción de sodio, estimule la actividad simpática y exista hipertensión. A nivel del hígado, del músculo igual, hace que disminuya la sensibilidad a la insulina, por lo tanto no se capta mucha glucosa y no se convierte mucha glucosa a glucógeno y se eliminan triglicéridos. También está relacionado con disminución de la adiponectina. Ciertas citocinas inflamatorias también estimulan la producción de fibrinógeno y la producción de inhibidor del plasminógeno 1, que estos dos hacen que haya un efecto protrombótico. Es por eso que los pacientes con obesidad pueden tener un mayor riesgo de trombosis. Y también si hay mayor eliminación de citocinas inflamatorias, hace que se elimine la proteína C reactiva, que es un estado inflamatorio. En esta imagen podemos ver, es una imagen de un libro antiguo, pero podemos ver cómo el aumento de la obesidad visceral, lo que decimos, es lo que desencadena la mayoría de los efectos. El primer efecto, la primera alteración, un aumento del perímetro abdominal, ¿no? Que hemos visto que medimos tanto en mujeres como en varones. Esto va a hacer que se liberen ácidos grasos libres, hay aumento de la producción de glucosa hepática, y esto va a hacer que se liberen partículas de VLDL ricas en triglicéridos. Y esto hace que disminuyan las partículas de HDL. Entonces aquí ya podemos ver otra parte de lo que es, otro de los criterios de lo que es el síndrome metabólico. También hace que disminuya la captación de glucosa, disminuye la sensibilidad de la insulina a la glucosa, y esto provoca una hiperglucemia. Y aquí podemos ver otro de los criterios. También está relacionado con un aumento de la angiotensina 2 por el angiotensinógeno, y esto a nivel arterial hace que haya una vasoconstricción y esto hace que se eleve la presión. Entonces acá en esta lámina podemos ver los diferentes parámetros que se toman en cuenta en síndrome metabólico: aumento del perímetro abdominal, aumento de los triglicéridos, disminución del HDL, aumento de la glucosa e hipertensión arterial. Entonces, en la fisiopatología hay resistencia a la insulina, que esa es una de las principales cosas que nos ocasiona toda la cascada de lo que es el síndrome metabólico. Recordemos que recuerden que se unía el receptor de insulina y esto permitía que aumente la glucosa, ¿no? Pero si no se une el receptor de insulina y hay resistencia a la insulina, no permite que la glucosa entre, entonces hay una glucosa intracelular baja. Y la primera alteración va a ser una hiperinsulinemia postprandial, luego una hiperinsulinemia en ayuno y posteriormente una hiperglucemia, y después de esto viene la diabetes. Recuerden esa tablita que vimos en la primera clase, donde hay relación entre la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. En un paciente normal,
cuando hay resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina. Entonces es un paciente que lleva una buena dieta, tiene buenos hábitos alimenticios y la tolerancia, no, tiene la tolerancia normal a la glucosa. Sin embargo, si esa resistencia de la insulina aún aumenta, secundaria a que el paciente consume más carbohidratos y lleva unos malos estilos de vida, va de un punto B a un punto C. Si bien aumenta la secreción de insulina, no es suficiente para mantener los niveles de glucosa normal. Y ahí es donde aparece la intolerancia a la glucosa, que es que es cuando la glucosa a las 2 horas está alterada. Si aún así, por ejemplo, el paciente sigue consumiendo carbohidratos, sigue aumentando de peso, el aumento de insulina no es suficiente para compensar, entonces ya se viene alterado y aquí viene lo que es la diabetes mellitus tipo 2, donde no hay suficiente cantidad de insulina para bajar los niveles de glucosa a valores normales. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar resistencia a la insulina? El gold estándar es el CLAMP o pinza euglucémica hiperinsulinémica. Es una prueba que no lo hacemos de rutina. Esto se hace sobre todo para estudios, en la cual se inyecta por vía intravenosa una dosis de insulina fija y una infusión de glucosa suficiente para lograr mantener los niveles normales durante toda la prueba, o sea, para lograr un equilibrio. Una prueba en la cual podemos hacer nosotros, que no es el gold estándar, pero sí nos ayuda como diagnóstico, es el test de HOMA. Lo más fácil, revisar esto, que muchos se deben saber y lo revisan en consulta, es la glucosa por la insulina dividido entre 405. Alguna literatura nos da que es anormal mayor a 2, mexicanos nos dicen mayor a 2 o mayor a 2.5, pero por lo general también en otros lugares tomamos en cuenta mayor a 3, ¿no? En los laboratorios de acá, por lo general nos dan mayor a 3, que hay una resistencia a la insulina. Este laboratorio, esta resistencia a la insulina, si bien no les pedimos de rutina a los pacientes, porque tampoco está indicado, tenemos que ver el tipo de paciente que tenemos al frente de nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el laboratorio y el paciente está con una glicemia 90, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? El paciente, ¿y cómo está mi glicemia? Porque estoy orinando a cada rato y pensé que tenía diabetes, pero era otra causa por la cual estaba orinando. Y nosotros le decimos, está normal. Entonces el paciente dice, está normal, entonces sigo comiendo o sigo llevando los hábitos de vida como era antes. Pero, por ejemplo, si, de acuerdo al paciente que tengamos al frente, si nosotros tenemos un paciente que vemos de que si nosotros le mostramos un valor realmente alterado, puede modificar su conducta alimentaria o tiene muchas comorbilidades, tiene hipertensión, tiene algunas otras comorbilidades asociadas a esta patología, podemos pedirle insulina. Y cuando nosotros le mostramos y le explicamos al paciente, mire, el valor normal es de menos de 2 y usted tiene un valor, por ejemplo, de 6, tiene 2 veces más el valor normal. A veces hay ese tipo de pacientes que viendo un valor alterado, recién hacen cambios en la conducta alimentaria. Yo veo muchos en consulta, pero me han dicho que mi glicemia estaba normal y 5 años que está normal, pero ahora tengo diabetes, ¿no? Pero la glicemia en la primera etapa, recuerden que cuando hay resistencia a la insulina y está compensando como en la curva que les mostré, la glicemia está normal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está aumentando la secreción de insulina como un mecanismo compensatorio. Pero entonces imagínense dividir en 3 etapas, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, ¿no? Entonces se tiene que explicar al paciente. Luego, otro es el perímetro abdominal. En esta imagen podemos ver que hay que diferenciar la obesidad visceral de la obesidad que está en el tejido celular subcutáneo entre la piel y el músculo. Bueno, la que es asociada a riesgo cardiovascular es la obesidad visceral. También hay otro tipo de acumulación de tejido adiposo, que es a nivel glúteo femoral, que vamos a hablar eso en el tema de obesidad. Entonces se debe medir el perímetro abdominal. Sin embargo, este perímetro, si bien nos ayuda bastante y es una técnica, es una herramienta fácil que la podemos hacer en consulta, no permite distinguir de manera confiable el incremento del tejido adiposo subcutáneo y de la grasa visceral. Para eso se necesitarían otros estudios, como ser la tomografía, la resonancia,
pero que no las hacemos por el alto costo que tienen. La grasa visceral se dirige al hígado más rápidamente, afectando el metabolismo hepático. Entonces es bien importante, todos los pacientes que tengan el perímetro abdominal aumentado, hacer educación y explicarles qué riesgo nos conlleva esto. Luego, existe una dislipidemia heterogénica, disculpen un error de typeo. La dislipidemia heterogénica consiste en que hay incremento de triglicéridos, hay una baja concentración de colesterol HDL, incremento del colesterol LDL y VLDL. Bueno, esto nos lleva a muy alto riesgo cardiovascular, pero estos dos no están incluidos en los criterios, solo el incremento de los triglicéridos y una baja concentración del HDL. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipertrigliceridemia? Hay aumento en la producción de VLDL. No sé si recuerdan en la parte de fisiopatología que las moléculas de VLDL tienen bastante cantidad de triglicéridos. Como podemos ver acá, todo lo pintado de azul es triglicéridos, ¿no? Si podemos diferenciar las partículas VLDL, ILDL, LDL, pues va disminuyendo la cantidad de triglicéridos, pero en estas VLDL tienen abundante cantidad de triglicéridos. Y por lo tanto, tienen aumento también de la ApoB y de la ApoC3. Esta ApoC3, ¿qué importancia tiene? Inhibe la lipoproteína lipasa. Bueno, inhibe la lipoproteína lipasa para que no se produzca la lipólisis. Recuerden que habíamos dicho que es la lipólisis para que se degraden los ácidos grasos, ¿no? Y si se inhibe este proceso, entonces, ¿qué pasa? Aumentan los triglicéridos. Hay mayor cantidad de triglicéridos, incrementa el remanente de colesterol, incrementa el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hay una disminución de la HDL. Entonces, en la fisiopatología lo más importante es que aumentan las partículas VLDL, que son ricas en triglicéridos, y esta ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa, que hace que haya mayor cantidad de triglicéridos. Acá podemos ver las alteraciones que ocurren. La resistencia a la insulina, los ácidos grasos libres, hacen que haya mayor producción de VLDL. Esta VLDL está cargada de triglicéridos y hace que la LDL sean pequeñas y densas. No es una LDL normal y saludable. Esas moléculas son pequeñas y densas y disminuye la CHDL. En esta tablita podemos ver que es una tabla acerca de medicamentos, pero podemos ver cómo se produce la fisiopatología, lo mismo que hemos mencionado hace un momento. Aumento del tejido visceral, la obesidad, causa elevación de ácidos grasos libres. Eleva las citoquinas proinflamatorias como ser el factor de necrosis tumoral, especies reactivas de oxígeno. Esto va a causar disfunción endotelial. Entonces también hay daño a nivel endotelial. Esto va a causar insulinoresistencia microvascular con la consecuente resistencia. Hay una resistencia periférica incrementada y esto lleva a la hipertensión. También hay un desbalance en el consumo de glucosa. Esto lleva a la resistencia a la insulina y esta hiperinsulinemia nos activa el sistema nervioso simpático y de esta manera también se produce la hipertensión. Y si aumenta la hiperinsulinemia y no abastece, viene lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Y acá es como diferentes fármacos hacen efecto en diferentes niveles donde podemos ver la fisiopatología de lo que es el síndrome metabólico. Ahora, otra pregunta. Uno de los siguientes no corresponde a la patogenia de dislipidemia. En el chat pueden responder. Disminución de la producción de VLDL, producción de ApoB y triglicéridos. Muy bien. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que aumenta. ¿Listo? Aumenta. Y grábense la imagen en su mente para que puedan acordarse para el examen. Estamos bien. Entonces, ¿cómo se produce la intolerancia a la glucosa? Es lo mismo que hemos hablado en diabetes. Hay una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que disminuya la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos como ser el músculo, el tejido adiposo. Entonces, si disminuye la captación de glucosa. De esta manera se produce la hiperglucemia. Y los ácidos grasos libres también hacen que incremente la liberación de glucosa. Por lo tanto, hay hiperglucemia por diferentes mecanismos.
La hipertensión, como dijimos, la angiotensina 2 se libera, eso hace que se produzca vasoconstricción, retención de sodio e hipertensión. También este aumento de la insulina activa el sistema nervioso simpático, retención de sodio y aumento de la presión. Y en el endotelio disminuye el óxido nítrico y esto causa vasoconstricción, que esto también contribuye al aumento de la presión. La adiponectina también está involucrada en la fisiopatología de lo que es el síndrome metabólico, intensifica la sensibilidad a la insulina e inhibe muchos pasos del proceso inflamatorio. Esta disminuye en el síndrome metabólico. Podemos ver que esto a nivel del corazón, a nivel de músculo y también a nivel de hígado. Y podemos ver que la adiponectina tiene múltiples funciones. Entonces, si disminuye, si la acción de la adiponectina es aumentar el consumo de glucosa, entonces disminuye, hace todo lo contrario, ¿no? Y de esta manera se exacerba más lo que es los criterios de síndrome metabólico. Ahora, otra pregunta. ¿Son considerados etiología del síndrome metabólico excepto exceso de ácidos grasos libres aumenta la resistencia a la insulina, disminución del colesterol HDL, la presencia de leptina reduce el apetito? Esta pregunta está mal escrita. Y la adiponectina es una citocina antiinflamatoria que aumenta en el síndrome metabólico. ¿Me pueden responder en el chat? Todos Muy bien. La adiponectina es una citocina antiinflamatoria que aumenta en el síndrome metabólico. ¿Qué habíamos dicho? Que al contrario, ¿no? Disminuye la adiponectina. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver patologías asociadas como ser la hiperuricemia. También puede haber en este tipo de pacientes el síndrome de ovario poliquístico, la apnea obstructiva del sueño, diabetes mellitus tipo 2, hepatopatía adiposa no alcohólica, enfermedad cardiovascular. Acá podemos ver, existe una escala, que es la escala FIB-4. Podemos ver que acá un hígado sano, un hígado graso, fibrosis, cirrosis y cáncer. Es importante identificar a nuestro paciente si tiene riesgo de algún estadio avanzado más allá de lo que es el hígado graso. Esta calculadora lo pueden encontrar en Google. Entonces, cuando tengan un paciente con síndrome metabólico, le podemos hacer esta ecuación. ¿En qué consiste? Ponemos 4 valores: la edad, las pruebas de función hepática ST, ALT y las plaquetas. Entonces, un paciente con síndrome metabólico, lo ideal es que tengamos sospecha y no tenga un laboratorio, es pedirle también estos laboratorios, que son un hemograma completo que ahí iría incluido las plaquetas, pruebas de función hepática. Y eso se puede hacer en centros de atención primaria. Si tenemos sospecha de enfermedad hepática grasa de origen metabólico, entonces hacemos el FIB-4. Y de acuerdo a qué puntaje nos dan en este FIB-4, nos va a dar ahí la calculadora el reporte. Si es menor a 1.3, tiene bajo riesgo. Si es mayor a 1.3, tiene un riesgo intermedio alto. Entonces, ahí ya se tiene que referir al paciente a un hospital de segundo nivel. Si tiene mayores de puntaje, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir elastografía. Bueno, que esta elastografía no es un estudio que se puede hacer con un ecógrafo común, es un examen especial. Entonces ya esto sería manejado en hospitales de segundo o tercer nivel. Si la elastografía nos dice bajo riesgo, entonces se debe controlar, se debe repetir en 3 años. Si es un riesgo intermedio o alto, ya habría que pedirle otras pruebas para investigar si tiene hepatitis C o otras patologías hepáticas. Otra patología que es asociada al síndrome metabólico y tendríamos que buscar es lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Las características de sospecha de este síndrome son hiperandrogenismo bioquímico. Entonces podemos medir ahí el índice de andrógenos libres, es una ecuación. También podemos medir la testosterona total, la dehidroepiandrosterona, androstenediona. Puede considerarse esto en casos especiales. Si tenemos una escala de Ferriman muy alta, unos 12 puntos, 13, sí ya podríamos considerar otras pruebas, pero por lo general, testosterona total y CHBG para medir el índice de andrógenos. Ver si el paciente tiene hiperandrogenismo clínico. ¿A qué se refiere esto? Podemos ver con la escala de Ferriman qué puntaje tiene. Y este puntaje va a variar de acuerdo a la población. Entonces, ¿en qué lugares se valora
muchos pacientes que vienen a consulta vienen porque tienen aumento del vello corporal a nivel de las piernas. En las piernas es normal, ¿no? En los muslos es anormal. O que tienen acumulación de vello corporal en abundante cantidad a nivel de la parte posterior de los brazos, ¿no? En la parte anterior es patológico. Entonces, ¿qué zonas vamos a valorar? La región del labio superior, la región del mentón, la región intermamario, supraumbilical, infraumbilical, en la parte anterior. Ojo, esta es la parte anterior de los antebrazos. Por debajo de la región inguinal, en la parte alta de la espalda y parte baja de la espalda. Entonces, lo ideal es tener esta imagen en la consulta e ir viendo qué puntaje suma mi paciente. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es oligoanovulación. ¿A qué se refiere? Que los ciclos con más de 35 días de diferencia. O sea, le preguntamos cada qué tiempo su ciclo, ahora la mayoría lo bueno es que usa la tecnología y lo registra, que tenga más de 35 días, o sea, ciclos cada 35 días, o también hay otra pregunta que les hacemos en consulta, es ¿cuántos ciclos tiene al año? Hay pacientes que tienen 3 ciclos al año, o te dicen, no he tenido mi menstruación 4 meses, ¿no? Y a veces ese es su primer motivo de consulta. Entonces, en estos pacientes también tenemos que buscar un síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que ver la morfología del ovario poliquístico. En los anteriores equipos de ecografía, los antiguos, pues consideraban esto en 12 o 15. Pero ya en los últimos equipos de ecografía de mayor o igual a 8 MHz, ya se considera mayor o igual a 20 folículos por ovario en cualquiera de los ovarios y con un volumen ovárico mayor a 10 cc. ¿En qué día vamos a pedir los laboratorios? En el tercero, cuarto, quinto día de ciclo menstrual. Entonces, tenemos una paciente que acude a consulta por aumento del vello corporal en zona de los muslos, en zona de abdomen, en la zona del bigote, en zona de mentón, nos dice que tiene ciclos menstruales irregulares y aparte nos trae una ecografía que tiene un volumen ovárico mayor a 10 cc con múltiples folículos, entonces ya es criterio de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuántos criterios necesitamos para hacer el diagnóstico? Necesitamos 2. Ahora, ¿qué se dice? Si un paciente tiene una ecografía de ovario normal, pero tiene 6 ciclos al año, una escala de Ferriman de 10 puntos, pero no tiene quistes en el ovario, sí es un síndrome de ovario poliquístico. Obviamente el nombre no lo amerita, pero sí hay diferentes subtipos de síndrome de ovario poliquístico, entonces igual se debe investigar en este tipo de pacientes. El SAOS es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Igual les recomiendo esta escala en la consulta. Estas escalas que estamos mostrando sería ideal que lo tengan en consulta general. Entonces, los pacientes obesos, la mayoría ronca, ¿no? Pero no todos los que roncan tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta escala nos ayuda a identificar si el paciente tiene riesgo de SAOS. No es para dar diagnóstico, pero si nosotros encontramos un puntaje alto de 3 positivas o más, entonces acá le enviamos a clínica del sueño. Hay esa especialidad. Acá en La Paz hay una doctora que es neumóloga y es súper especialista en clínica del sueño. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Ronca con intensidad, escuchan con los que duermen, o tiene que cerrar la puerta para que no escuchen los demás, ¿no? Y a veces cuando viene el familiar o con la esposa, le preguntamos a la esposa, ¿no? Ronca, luego se siente a menudo cansado, esas son por las siglas de inglés, ¿no? Tired, se siente a menudo cansado, fatigado. Hay pacientes que dicen, sí, todo el tiempo me siento cansado y no sé por qué, y por lo general piensan que es la tiroides, pero a veces es un SAOS. Luego, apnea. Eso generalmente, si el paciente viene solo, se le pregunta, ¿alguien le ha observado que deja de respirar durante el sueño? Y si viene con la pareja, le preguntamos a la pareja, ¿no? ¿Usted alguna vez ha notado que su pareja deja de respirar en algún momento? Eso sería la apnea. Tiene o está siendo tratado por hipertensión, ¿no? Recordemos que ese es un criterio de síndrome metabólico. Entonces, si está en tratamiento o durante la consulta le encontramos una presión elevada, entonces ese es un criterio positivo. Índice de masa corporal mayor o igual a 35, edad mayor a 5 años y importante también en los varones, sobre todo porque es muy rara las mujeres que tienen una circunferencia mayor de 40, pero sí me ha tocado ver muchos pacientes en la consulta que tienen una circunferencia de cuello mayor a 40. Y ya el hecho de ser sexo masculino es un factor de riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces encontramos 3 de estos y ya le mandamos a clínica de sueño para ver que le haga pruebas especiales y probablemente tenga que usar un CPAP y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces es una tabla sencilla que no necesitamos ningún laboratorio.
Simplemente lo hacemos en consulta, midiendo la presión y midiendo el cuello. La enfermedad cardiovascular está muy asociada a riesgo, el síndrome metabólico está muy asociado a la enfermedad cardiovascular. En este estudio de 26.903 sujetos, se ha visto que la prevalencia, se ha visto el riesgo que había en América Latina. Por ejemplo, si había el ApoB estaba incrementada, aumentaba el riesgo de infarto 2 veces 31. ¿Qué patologías asociaban el riesgo de infarto agudo de miocardio? Tabaquismo, diabetes, hipertensión, y aquí podemos ver que están varios parámetros de lo que es el síndrome metabólico, como ser el índice cintura-cadera, que también nos refleja indirectamente lo que es el perímetro, el aumento del perímetro abdominal a nivel visceral, 2.49 más riesgo de infarto de miocardio. La diabetes, 2.59 igual. El tabaquismo, el fumar. Miren, incluso la depresión aumentaba el riesgo. Ahora, otra pregunta. Uno de estas no corresponde a patologías asociadas a síndrome metabólico. Pueden responder por el chat. A. Todas E, una A. Muy bien. Todas, ¿no? También puede haber hiperuricemia en síndrome metabólico. Hepatopatía no alcohólica, síndrome de ovario poliquístico y apnea obstructiva del sueño. El diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que pedir en glucosa, en consulta? Tenemos que pedir lípidos. ¿Qué lípidos vamos a pedir? Colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL. Tenemos que pedir glucosa. Importante también sería ideal pedir hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque mi paciente puede tener una glucosa normal, pero su hemoglobina glicosilada está incrementada. Esto quiere decir que pueden estar sus glicemias postprandiales elevadas. Hay que ver si presenta resistencia a la insulina. Esto lo podemos ver con la ecuación del que es el PC-HOMA. ApoB no en todos los pacientes, ¿listo? Sí, ya vamos a hablar eso en la clase de lípidos, pero no es de rutina pedir ApoB. La proteína C reactiva, que también está elevada en síndrome metabólico, pero tampoco de rutina. Testosterona, FSH, LH, esto ya en pacientes mujeres con sospecha de síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento, entonces, hemos dicho que todo esto es consecuencia de la obesidad, malos hábitos de alimentación, un estilo de vida sedentario. Entonces tenemos que hablar acerca del estilo de vida, la modificación en el comportamiento, los hábitos de alimentación, dieta, importancia de la actividad física. El objetivo principal es crear un equilibrio entre los requerimientos calóricos y la ingesta. Se recomienda, por lo general en las guías nos dicen 30 minutos, 5 días a la semana. Acá en Harrison nos dicen 60-90 minutos para una pérdida ponderal significativa. O sea, si nosotros sí necesitamos que ese paciente pierda mayor peso, sí le vamos a indicar los 60-90 minutos. O 30 minutos de actividad diaria de intensidad moderada también ofrece beneficios significativos, incluso si no alcanza el objetivo completo. O sea, podemos ir desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? Por ejemplo, si el paciente quiere hacer natación, yoga, lo que le gusta al paciente está bien. Si no le gusta hacer nada y no tiene tiempo, caminar. Decimos, caminata a paso moderado, 30 minutos, 5 veces a la semana. Y muchos nos dicen, doctora, yo camino mucho en el trabajo, pero eso ya no nos sirve, porque ese caminar que tienen diario es parte de la actividad que lo hace y el cuerpo no lo capta como ejercicio, entonces tiene que ser una actividad extra. Dieta saludable, dieta rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, nueces y pescado. Se debe evitar los alimentos procesados, los carbohidratos refinados. ¿Qué es un carbohidrato refinado? Todos los pasteles, los donas, todo lo rico, ¿no? El helado, grasas saturadas y reducir el sodio. Evitar el consumo de tabaco, muy importante. Buena higiene del sueño, esto es algo muy importante. Ya hay estudios en los cuales nos dice que el no dormir bien también hace que uno aumente de peso por esto de las hormonas. Entonces, es importante educar en este punto al paciente. ¿Qué es lo que se recomienda? 45 minutos antes de que vaya a dormir, no esté con el celular, no esté con tele, no esté con radio, tener un ambiente confortable, no comer comidas pesadas en la noche, lo ideal no café en la noche. Si
sus cortinas son muy claras y la luz de la luna no le deja dormir, pues ponen cortinas más oscuras. Si es que hay mucho ruido de los vecinos, ponerse algún tipo de tapones o un cotonete en los oídos. Entonces, bien importante la higiene del sueño. Hay que educar sobre la disminución del consumo de alcohol y la reducción del peso corporal debe ser de un 5 al 10% durante 12 meses con actividad física y déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un paciente pesa 100 kilos, nuestra primera meta va a ser bajarle el 5%. De 100 kilos, el 5% son 5 kilos. Muchos nos preguntan en consulta, ¿y cuál es mi peso ideal? No hablamos ya de peso ideal, bajamos de porcentaje de pérdida de peso. Porque si yo le digo al paciente de 100 kilos, su peso ideal es 70, es difícil, ¿no? Que él pueda bajar 30 kilos en un año. En cambio, si yo le hablo de los beneficios de pérdida de porcentaje de acuerdo a su peso, entonces ahí lo incentivamos más al paciente y son metas que se puede llegar a cumplir. Son metas cercanas. En algunas literaturas nos dice del 7 del 10%, pero a partir del 5% se ha visto que ya hay beneficios a nivel de salud. También es importante recomendaciones adicionales como apoyo social y manejo del estrés. El apoyo social, el ámbito familiar es muy importante, porque existen, por ejemplo, 4 miembros de la familia en el cual uno tiene obesidad y los otros 3 tienen constitución delgada pero no saludable. Y, por ejemplo, a veces hablan en mesa, ¿no? Ella no puede comer pizza y nosotros sí. No, es importante la educación en este aspecto también a la familia. Es educación para todos, ¿no? Más que dieta, decimos hábitos de vida saludables. Entonces, es importante hablar de qué entorno familiar. Hay muchas personas que comen por acompañar, ¿no? O sea, realmente no tienen hambre, pero porque todos están comiendo, yo también como. Entonces, también es importante el manejo del estrés. Acá podemos ver, estos porcentajes son sacados de un artículo en que se ve, de acuerdo al porcentaje de peso, qué beneficios tiene. Miren, por ejemplo, disminuimos la puntuación del hígado graso no alcohólico cuando hay una pérdida de peso del 10%. Impacto en la calidad de vida, incluso esto es bien importante. ¿Con qué objetivo les decimos a los pacientes que bajen de peso? Con el objetivo de estar más saludables, pero se ha visto también que cuando bajan de peso, tienen una mejoría de la calidad de vida, bajando de un 5 a un 15% en depresión, movilidad, incontinencia urinaria, función sexual, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, los costos de atención médica también bajan, mortalidad, disminuye la mortalidad, la mejoría de la glicemia, prevención de diabetes. Esto es importante. Nosotros lo que tenemos que informar al paciente que ya lo encontramos con un síndrome metabólico y con una prediabetes, es informarle que si usted pierde el 10% de su peso, por ejemplo, un paciente de 70 kilos pierde 7 kilos, vamos a disminuir el riesgo de diabetes. Y esta prediabetes puede ir a lo normal, y eso es algo bueno. Pero si de prediabetes avanza a diabetes, pues si bien se puede controlar muy bien, no hay regreso, no hay marcha atrás. Mejora de la glicemia en pacientes ya con diabetes tipo 2, hay una disminución del nivel de triglicéridos, aumento de HDL, mejora la puntuación de la apnea obstructiva del sueño, mejora los problemas de rodilla. Entonces, bien importante explicar esto al paciente. El porcentaje que necesita de perder de peso para tener beneficio cardiovascular, mecánico, calidad de vida y en todos los aspectos de lo que es la vida. Entonces, siempre en consulta el mensaje que quiero que se lleve es explicarle al paciente. Ya hemos encontrado un paciente con síndrome metabólico, dentro de otras cosas que tenemos que explicar, aparte de la alimentación, el ejercicio, explicarle los beneficios que tienen de pérdida de peso. Si usted pierde el 5% de su peso, va a tener mejoría en este nivel, y vamos a prevenir diabetes y enfermedad cardiovascular, que es lo más importante. Y en las mujeres tiene beneficios adicionales, mejora la fertilidad, disminuyen los niveles de andrógenos. ¿Qué hacen los niveles de andrógenos elevados en las mujeres? Hace que haya mayor cantidad de acné, ovario poliquístico, ¿no? Y si pierden peso, disminuyen los niveles de andrógenos, disminuye el riesgo incluso de cáncer de mama, previene el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico, bajo riesgo de cánceres ginecológicos, mejora la ovulación, mejora la incontinencia urinaria, baja el riesgo de dismenorrea, que es el dolor en la menstruación. Entonces, podemos ver que tiene muchos beneficios, tanto en hombres como en mujeres, y estos son específicos de mujeres por la parte ginecológica y la parte hormonal.
Entonces, dentro de los medicamentos para obesidad existen supresores del apetito, los cuales tenemos la fentermina, hay asociación de fentermina topiramato, naltrexona bupropión, liraglutide, esas son vía oral. De esas tres tenemos en el mercado menos la naltrexona y el bupropión. Los otros dos los tenemos. La fentermina se dice usa a corto plazo 3 meses. Eso está en Harrison, pero sin embargo, sí hay estudios de más tiempo, pero hay que usarlos con precaución. La fentermina topiramato se puede usar a más largo plazo, ocasiona una pérdida de peso del 8% en la mitad de los pacientes. Pero eso es un parámetro, ¿no? Hemos visto en consulta que llegan a bajar 10 hasta el 15% con su de fentermina topiramato. La naltrexona bupropión, reducción del 10%, está contraindicado en convulsiones. Y estos son los medicamentos inyectables de los que hablábamos en diabetes, que también se usa para obesidad. La liraglutide, 3 miligramos, pero dosis máxima. Bueno, ojo, no hay que iniciar con esta dosis. Se inicia con 0.6 y se va aumentando la dosis. Semaglutide, liraglutide es inyecciones diarias, semaglutide inyecciones semanales. La semaglutide igual se empieza con 0.25 miligramos. Ojo, no hay que dar esta dosis. Ojo, esto creo que tomen en cuenta. Y puede provocar la pérdida de peso. La liraglutide de 6% nos dicen de Harrison, pero puede ser hasta, en los artículos nos mencionan que puede ser un 10% más, hasta un 15%, y la semaglutide igual de un 15 a un 20%. Los inhibidores de la absorción, el Orlistat, reduce la absorción de grasa, sin embargo no tiene mucho impacto, pérdida de peso de 4%, ¿no? Son pacientes que como va a reducir la absorción, van a presentar heces fecales oleosas, incontinencia fecal en algunos casos. Entonces, 4% se puede lograr con cambios en el estilo de vida. Si bien es un buen medicamento, no tiene muy buena pérdida de peso y sobre todo se consume después de comidas grasosas. Si el paciente no come nada grasoso, no nos va a hacer ningún efecto el Orlistat. Y la cirugía metabólica, la bariátrica, que está indicada en pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 o 35 como comorbilidades, o índice de masa corporal de 30 con diabetes. Dentro de los procedimientos tenemos la derivación gástrica, la gastrostomía vertical en manga. Y para que un paciente vaya a cirugía bariátrica, es bien importante realizar todo el protocolo antes de que vaya. ¿Cuál es el protocolo? Así en resumen les digo, tiene que ser valorado por endocrinología, psicología, psiquiatría, gastroenterología, cardiología, porque si bien el paciente puede cumplir con todos los requisitos para una cirugía bariátrica, pero psicológicamente o psiquiátricamente no cumple, es un paciente que va a fracasar. Entonces, es muy importante que cualquier paciente que vaya a cirugía bariátrica cumpla con todos los criterios y sea el paciente ideal. Pero ahora ya están saliendo otros medicamentos como ser la tirzepatida, que está asociada a una pérdida de peso de 25%. Entonces, primero tenemos que ir por pasos, cambios en el estilo de vida, de acuerdo a cómo vamos con los cambios en el estilo de vida, ejercicio, ver si asociamos medicamentos. Y si no responde a medicamentos, podemos pensar en una cirugía bariátrica. Otra pregunta. Uno de estos corresponde al manejo de obesidad. Cirugía bariátrica con IMC mayor a 32, fentermina máximo 3 meses. Orlistinas disminuyen diabetes mellitus tipo 1. Derivación gástrica produce disminución mínima de peso. Ninguno. Creo que esas todos van a responder. B. Muy bien, están atendiendo, eso me gusta. Termina máximo 3 meses. Eso nos dice Harrison, pero ya si buscamos artículos, nos dice más tiempo, pero nos vamos a basar en el Harrison, máximo 3 meses. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para reducir colesterol LDL? Estatinas. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto en la clase de lípidos. Los inhibidores de la absorción son el ezetimibe, que reduce el LDL 15 a 20%, el ácido bempedoico, los inhibidores de PCSK9, captadores de ácidos biliares, el ácido nicotínico, que produce una reducción modesta en el LDL, los fibratos. Los que tienen mayor reducción en el LDL son las estatinas. ¿Oh? Bueno, importante. Primero que vamos a iniciar en un paciente con colesterol LDL elevado son estatinas. Entonces, en individuos con síndrome metabólico y diabetes, es necesario el LDL más bajo, menor a 100.
En pacientes que no tienen enfermedad de diabetes y tienen síndrome metabólico, nuestro objetivo puede ser menor a 130. Entonces, esto varía. Por ejemplo, si tengo un paciente con síndrome metabólico y diabetes y tiene un LDL de 110, le voy a iniciar tratamiento con estatinas. Si tengo el mismo paciente con las mismas características, pero tiene un LDL de 110, pero no tiene diabetes, pues puedo mantener con cambios en el estilo de vida. Por eso la meta en diabetes menor a 100, sin diabetes menor a 130. Acá podemos ver los objetivos. Hay un score según las guías americanas de cardiología, en el cual hacemos un score con calculadora. Nos pregunta ciertas características como ser el sexo, edad, si fuma, la tensión arterial y colesterol total. Y de acuerdo al score, nos dice qué riesgo cardiovascular tiene, ¿no? Si el score es menos de 1, un riesgo bajo, hasta un riesgo muy alto, que sería un score mayor a 10%. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver la intensidad del tratamiento con estatinas. Entonces, en riesgo muy alto en prevención primaria o secundaria, entonces debemos alcanzar una reducción mayor al 50% del basal. Si es un riesgo alto, tenemos que tener un objetivo de LDL menor a 70, si es un riesgo moderado menor a 100, y si es un riesgo bajo podemos tener menos de 116, esto nos dicen las guías americanas, ¿no? Pero en las otras guías podemos encontrar menor a 130. Entonces se debe evaluar el riesgo cardiovascular, se debe medir la concentración de LDL y ver en qué score se encuentra el paciente. Por lo general, las estatinas de alta intensidad a dosis máxima, si es que tienen un score alto, y de acuerdo si ha alcanzado el objetivo del LDL, si ha alcanzado el nivel, mantenemos el tratamiento. Pero si no ha alcanzado y sigue mi LDL con estatinas a dosis alta, elevado, vamos a añadir ezetimibe. Y si no tiene indicación de tratamiento farmacológico, cambios en el estilo de vida. Si aparte de añadir ezetimibe ha alcanzado los niveles de LDL, continuamos tratamiento. Pero si no ha alcanzado, ya vamos por escalas, ¿no? Primero estatinas, no ha alcanzado el nivel ezetimibe, no ha alcanzado el nivel, inhibidores de PCSK9. Ezetimibe sí tenemos, inhibidores de PCSK9 no tenemos, lamentablemente. Ahora, otra pregunta. Uno de estos no corresponde al manejo colesterol LDL. A ver, respondan por el chat. Bueno, no les estoy dejando leer la pregunta todavía. Lean con calma. A. A, la mayoría A. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están tomando atención. Me alegra. Bueno, los triglicéridos. Si los triglicéridos en ayuno están mayor a 150, se debe iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son los de elección? Los fibratos. Bueno, el gemfibrocilo y fenofibrato. Ojo, si le voy a iniciar, si mi paciente tiene niveles muy elevados de LDL y de triglicéridos mayor a 500, la elección entre gemfibrocilo y fenofibrato va a ser el fenofibrato. Bueno, por el riesgo de miopatías, que vamos a hablar más adelante, creo. Si los triglicéridos son más de 150, se debe considerar tratamiento, pero esto, ojo, mucho ojo, porque si un paciente tiene, por ejemplo, 250, solo con los cambios en el estilo de vida, sí vamos a reducir los niveles de triglicéridos. Entonces, por lo general, es mayor a 500, o en casos sugeridos cuando existe alguna comorbilidad. Pero no quiero que se queden con la idea de que todo paciente mayor de 150 debemos iniciar tratamiento. No. Voy a hablar un poquito más de esto en la clase de lípidos. Los de primera línea para niveles de triglicéridos muy elevados son los triglicéridos. Sin embargo, se ha visto que las estatinas también reducen, pero tienen nivel intermedio. O sea, no va a reducir mucho los triglicéridos, pero sí nos va a reducir. El ácido nicotínico, usar según la tolerancia. Reducción dependiente de dosis, un 20 a 35%. Puede aumentar la glucosa en ayunos y también se puede usar ácidos omega 3. Entonces, cuando los triglicéridos se encuentran altos, recomienda que la concentración de ayuno sea menor a 150, es lo ideal. Cambios observados en los triglicéridos en ayuno depende de la pérdida de peso logrado. Si un paciente pierde de peso, van a disminuir automáticamente los triglicéridos.
Para que disminuya se necesita una pérdida mayor del 10% de peso. Entre los fibratos, gemfibrosilo o fenofibrato. Están más indicados para disminuir la concentración de triglicéridos, puede disminuir de 35 a 50%. Cuando se va a administrar, eso es lo que le decía, cuando se va a administrar concomitantemente medicamentos metabolizados por el sistema 3,4-A de citocromo P450, como ser la estatina, lo ideal es el fenofibrato. Bueno, si vamos a iniciar, que son raros los pacientes que iniciamos fenofibrato y estatinas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esos pacientes? Fenofibrato, porque el gemfibrosilo nos da riesgo de miopatía. Ahora, otra consulta. Uso concomitante con medicamentos metabolizados por citocromo P450 agrava la miopatía. Uy, esta está muy fácil porque acabo de decirles. Sí, es regalo. Era una pregunta de regalo. Muy bien. Entonces, el gemfibrosilo con medicamentos que sean metabolizados por esta vía van a agravar la miopatía. Entonces, en estos casos se preferiría el fenofibrato. Fármaco de elección que disminuye los niveles de triglicéridos en un 30-45%. Esta no está tan regalada, creo. Creo que sí, ¿no? Muy bien. La mayoría bien. Bueno, todos muy bien. El fibrato, muy bien. En el HDL, ¿qué medicamentos nos ayudan a aumentar el HDL? Pues tiene modesto aumento. Todos los medicamentos, ninguno nos va a ayudar a elevar en gran cantidad el HDL. Es como un modesto aumento secundario al efecto primario que tiene, ya sea para bajar colesterol o triglicéridos. Las estatinas, que es la torvastatina, rosuvastatina, pravastatina, tienen un modesto aumento de un 5 a 10%, pero su efecto es más que todo sobre las LDL. Los fibratos igual un modesto aumento, uso preferido para triglicéridos altos. Los captadores de ácidos biliares, ezetimibe no tiene efecto significativo, los ácidos grasos omega 3 tampoco tienen efecto significativo a nivel del HDL, y el ácido nicotínico aumenta significativo un 30%, pero no ha demostrado beneficio en enfermedad cardiovascular. El ácido nicotínico, aunque puede elevar el HDL significativamente, no hay evidencia de que este aumento reduzca los eventos cardiovasculares en pacientes con o sin síndrome metabólico. Es por eso que no indicamos, pero de todos modos hay que saber la literatura. Entonces, aquí hay una pregunta, creo. La presión arterial, las mejores opciones son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina, otros medicamentos, si la presión está muy alta o en un inicio se hace el diagnóstico con una presión elevada, diuréticos, antagonistas de los canales de calcio, beta bloqueadores, inhibidores de mineralocorticoides. Y en recomendaciones generales, dieta baja en sodio, una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y productos bajos en grasa. Este es un cuadro en la cual nos indica cómo debemos hacer el tratamiento para la presión, monoterapia IECA o ARA2, ¿no? Si ya vamos a dar terapia doble, entonces aquí ya podemos agregar un diurético o terapia triple, depende, esto es de acuerdo a cómo esté la presión del paciente y qué comorbilidades tenga. Bueno, esto me imagino que lo han ya avanzado en el tema de hipertensión arterial, es por eso que no he puesto muchas diapositivas acerca de esto. Pero en un paciente que tiene una presión alta se debe volver a medir, pero si de un inicio yo en consulta veo a un paciente con 160-100, le voy a iniciar tratamiento, no voy a esperar a comprobar en otra visita. Obviamente, si tiene más de 160-100, le realizaré otro control de medida de presión el mismo día y en el mismo momento del otro brazo, pero no le voy a dejar el tratamiento para la segunda consulta. Y cuando encontramos una glicemia alterada en ayuno, modificaciones en el estilo de vida, hemos dicho que la reducción de peso de un 5 a 10% nos ayuda a bajar los niveles de glucosa, restricción de grasa dietética, aumento de la actividad física. Y cuando no logramos disminuir los niveles de glicemia con estos parámetros, sí se podemos dar tratamiento con metformina, que reduce la incidencia de diabetes, pero esta se ha visto que es menos efectivo en relación a los cambios en el estilo de vida. Las modificaciones en el estilo de vida nos ayudan a disminuir la glucosa más que la metformina. Y también las tiazolidinonas, que no lo puse, pero acá está.
Esta respuesta ya les regalé. ¿Por qué? Porque no la puse. Entonces, estas medidas mejoran la sensibilidad de la insulina. Igual respondan en el chat, por favor. Muy bien. Pero no se usa, ojo, no se usa las tioselinidionas para su efecto, bueno, porque puede producir edema, aumento de peso. Entonces, las biguanidas en pacientes con prediabetes. No a todos, ¿no? Primero cambios en el estilo de vida. Acá está la diapositiva. Aumenta las tioselinidionas, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo. Sí está asociada con reducción de eventos cardiovasculares, pero esto es lo que les decía, efectos secundarios, aumento de peso. No quiero que mi paciente con obesidad aumente de peso, puede estar asociada a fracturas óseas e insuficiencia cardíaca. En cambio, la metformina sí es un buen medicamento, aumenta la sensibilidad a la insulina y suprime la producción de glucosa en el hígado. Ahora, otra pregunta. Su acción incrementa el HDL, ácido graso omega 3, pravastatina, gemfibrosilo, atorvastatina, ácido nicotínico. Yo creo que esta pregunta es regalada. Eh, 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 muy bien. Han respondido toditas buenas. Excelente. Entonces, nuestro paciente, ya habíamos visto los diagnósticos. ¿Qué tratamiento le indicaría? Ahora sí quiero que participen, por favor. ¿Alguien que quiera hablar? Doctores, si tienen un paciente con estas características, ¿qué consejos de estilo de vida le darían al paciente? ¿Cuánto le recomendarían caminar? ¿Le indicarían tratamiento ya en la primera visita o primero esperarían cambios en el estilo de vida? Hola. Doctores, muy bien, doctor, adelante. Bueno, primeramente al paciente debemos tener como objetivo que cambie el estilo de vida, ¿no? Uno, yo iniciaría diciéndole, realizando yo misma su alimentación, haciéndole una orientación para un desayuno, almuerzo y cena. El cardio es muy importante, el cardio en ayunas, orientarla a la actividad física y ver la constitución del paciente. Si es un paciente obeso con todas estas características, mayor de 40 años, se le indica el mejor deporte que pueden hacer, que es la natación, caminata y en horarios X, ¿no? De 6 a 7 de la mañana, etcétera. Y luego orientarla con el tema de su alimentación y tener en, en controles su glicemia yo creo que la voy a ver por lo menos en unas 3 consultas y ya le iniciaría ya eh, para el tema de la presión para regularizar. Eso es lo que yo haría. Muy bien, doctor. Eso es algo importante, también el tratamiento multidisciplinario. En la primera consulta, sí, las consultas, si nosotros vamos a hacerlo bien detallado, una consulta, por ejemplo, yo en la privada me tardo como 40 minutos, bueno, entonces el hacerle un plan de dieta, pues te puede llevar media hora, 1 hora más. Entonces sí le podemos aplicar lo básico de la alimentación, pero sí lo ideal es que trabajemos en equipo, no solo abordemos nosotros todo. Lo ideal sería hacer valoración con nutrición, si es que se puede, ¿no? Porque hay pacientes que tienen escasos recursos económicos y si bien nosotros les podemos entregar la valoración con nutrición, nunca lo van a hacer. Entonces tenemos que ver el ámbito el ámbito social también, ¿no? Lo que decíamos en diabetes, lo mismo acá. Entonces, tenemos que ver si puede realizar la valoración por nutrición, si puede ideal. Tenemos que decirle cambios en el estilo de vida, que empiece a caminar. Ahora esta parte del ejercicio, que no lo puse porque es una charla muy grande, si es que el paciente es un paciente joven, uno ve que puede hacer sus actividades solo, cuando le pesas, le tallas, tú ves que puede agacharse y todo, normal. Es un paciente que presenta mucha disnea, tiene taquicardia, entonces habría que hacerle una valoración cardiológica para ver también si puede hacer actividad física. Ahora, si es un paciente anciano con problemas de artrosis, igual lo ideal es si es que se podría hacer un tratamiento conjunto con fisioterapia para ver la movilidad, ideal. Bueno, si podemos trabajar en equipo sería ideal, pero si el paciente también es un paciente de escasos recursos y sabemos que aunque le mandemos a 10 lugares no lo va a hacer, entonces nosotros darle la mayor orientación posible.
y explicarle, ¿no? Explicarle al paciente qué es la acantosis mérica, ¿no? Es un dato clínico de resistencia a la insulina, por eso está hiperpigmentado su cuello, explicarle que el riesgo cardiovascular que nos lleva, el riesgo de diabetes, explicarle que el nivel de glucosa, cuánto es lo normal, eso hay que decirle a los pacientes, y lo ideal es mostrarle en laboratorio, o sea, poner el laboratorio en la mesa y explicarles, o sea, lo mejor que pueden hacer ustedes es mostrarle en números y explicarle lo básico, porque el paciente va a querer todo lo que nosotros le digamos, ¿verdad? Pero si el paciente está viendo y ya llegando a casa va a decir, aquí me ha dicho que estaba elevado y que aquí, ¿no? Entonces, es algo importante. Por ejemplo, en algunos laboratorios, lamentablemente, todavía nos siguen poniendo valor normal de glucosa mayor o igual a 110, ¿no? Eso es de la OMS. Pero si nosotros le explicamos, le decimos, aquí dice 110, pero nosotros queremos que esté menos de 100 porque es lo último, que esto no está corregido y su glucosa se encuentra en 110. Esto, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular. Su colesterol total, lo normal es 200, y usted está en 220. Este HDL es el colesterol bueno, es el saludable, este lo tiene bajito, ¿no? El LDL está asociado a riesgo cardiovascular. Mientras más elevado esté, mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Los triglicéridos están relacionados con la glucosa, ¿no? ¿Qué hace toda esta fisiopatología? Cuando aumenta el tejido adiposo. ¿Y por qué aumenta el tejido adiposo? Por el consumo alto de carbohidratos. Entonces, lo ideal en la consulta es explicarles que ve el paciente sus laboratorios, explicarle que tiene riesgo de diabetes, que está en una etapa temprana, que si usted hace cambios en el estilo de vida, puede bajar sus niveles a lo normal, o sea, de 110 puede bajar a 98, a 95. Pero si al contrario, el paciente sigue aumentando de peso y aumenta esta glucosa a 128 y ya tiene una hemoglobina glicosilada de 8, sí puede bajar, pero ya no se revierte, ¿no? O sea, ese paciente tiene diabetes. Si bien se puede controlar muy bien, no. Entonces tenemos que decir que está en una etapa temprana. Explicarle es mucho de educación al paciente, explicar de acuerdo a las características. Nosotros ya cuando vamos haciendo la anamnesis, vemos el ámbito educativo también que tienen, ¿no? Hay pacientes que se les explica con dibujitos, hay otros que les podemos explicar ya en términos ya médicos y que pueden entender, es de acuerdo al paciente, pero explicarle, ¿no? En este paciente, por ejemplo, sí, o sea, está bien iniciarle de inicio metformina o está bien también decir, ver si hace cambios en el estilo de vida y iniciarle en la próxima consulta. Ahora, si es un paciente que ha llegado, por ejemplo, de escoma, ¿no? Ha venido a consulta y tú le preguntas cuándo volver a venir y te dice, uy, doctor, no puedo venir, me ha costado venir, voy a venir de aquí a 6 meses, a ese paciente, por ejemplo, ya le voy a iniciar metformina, ¿no? No me voy a esperar 6 meses, ver qué pasa, entonces, depende de las características de cada paciente. Igual, en este paciente le iniciaría torvastatina, sus LDL, tiene síndrome metabólico. ¿Cuánto decíamos que a partir de cuándo se inicia el tratamiento? ¿Qué valor? 100, mayor a 100. 130. 130 sin diabetes. 100 con diabetes. ¿Ok? Entonces, en este paciente igual ya inicio estatina, ¿no? Así es un paciente que me dice, doctora, yo vivo cerca del hospital, me comprometo a venir en un mes, sí tengo la parte económica para realizar valoración por nutrición, entonces a ese paciente sí le puedo mandar con cambios en el estilo de vida y no inicia tratamiento. Ahora, esto de la presión, ojo, ¿no? Si el paciente no va a volver, le iniciaría sí medicamento para la presión y le indicaría que vaya a su puesto de salud para que le controlen la presión. Ahora, si es un paciente que ha venido estresado, entonces le hago descansar 15 minutos y lo vuelvo a tomar. Si en la otra presión me sale igualmente elevada, igual le puedo iniciar presión. Pues siempre es de acuerdo a las características, o sea, no hay una receta para todos. Si bien todas las guías nos pueden guiar, siempre hay que ver cada característica que tiene el paciente. Ahora sí, preguntas. Doctora, Preguntas en buenas el noches. chat o hablando. Dígame, espera. Una consulta. Hace un tiempito me llegó un paciente que tenía todo lo que es síndrome metabólico, aumento de presiones, su perfil hepático estaba aumentado. Hizo una dieta llamada ketogénica, me imagino que están al tanto. Tuvo un Exacto. cambio abrupto de peso, bajó más de 20 kilos en menos de 6, 5 meses, me atrevería a decir. Quisiera saber si tiene alguna repercusión, un cambio tan repentino, ¿no? Desde el punto de vista endocrinólogo. Sí, buena pregunta, doctor. Mire, la dieta cetogénica sí está indicada, pero en ciertos pacientes, no a todos. En un tiempo estaba en boom,
esta dieta, y todos querían hacer la dieta cetogénica. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? En consumo de proteínas, ¿no? Cero carbohidratos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pueden comer pollo, pueden comer carne, pero no pueden comer pan, no pueden comer nada hecho de harinas, no pueden comer arroz, no pueden comer papa. Entonces, la obesidad, ¿qué es? La obesidad es un estado inflamatorio crónico, bueno. Entonces, los tejidos adiposos están inflamados, están hipertrofiados, que ya vamos a hablar en el tema de obesidad. Entonces, no es ideal, o sea, de un estado inflamatorio, pues bajar muchos kilos en poco tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto rebote. Y ese paciente, pues si es que, por ejemplo, el paciente ahorita se va a nutrición, va a psicología, es importante también la parte psicológica. Ojo que eso vamos a hablar en obesidad. Puede ser que no recupere, pero si el paciente, nadie puede mantener mucho tiempo la dieta cetogénica. Entonces, siempre inician y se sienten muy incentivados porque sí bajan bastante porcentaje de peso, pero luego recuperan. Entonces, sí, en esas pérdidas abruptas de peso sí hay efectos rebote. Entonces, es bien importante entonces la educación en este paciente. Por ejemplo, en este paciente lo que tendríamos que hacer es de que decir que tiene que cambiar la dieta no es, bueno, hay que ver las características del paciente. Por ejemplo, una dieta cetogénica podría indicar en un paciente que pesa 120 kilos, necesita entrar a cirugía, que no es una cirugía de urgencia, pero sí necesita entrar a una cirugía, y una colecistitis crónica, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos bajarle de peso en pocos días, por lo menos para que disminuya el riesgo cardiovascular, pero en todos los pacientes no está indicado. Incluso hay pacientes con sobrepeso que hacen dieta cetogénica. Vamos a hablar un poquito más de eso en obesidad, pero a ese paciente lo que le diría es educarle, mandarle a nutrición, porque si es que él en algún momento, no sé si sigue con la dieta cetogénica, en algún momento lo va a dejar la dieta cetogénica y va a haber efectos rebote, va a recuperar lo mismo o más en relación al peso previo. Muchas gracias, bueno, le agradezco. Con gusto, doctor. El chat no puedo ver un momentito. Ahí está. Doctora, ¿qué medicamento presenta menor tasa de efectos rebote en el tratamiento farmacológico de la obesidad? De obesidad vamos a, quisiera que las preguntas de obesidad dejemos para la próxima cita, pero no, o sea, efectos rebote, cualquier medicamento que yo le dé al paciente y lo suspenda va a tener efectos rebote. ¿Por qué? El medicamento, ¿qué está haciendo? El medicamento lo que está, ¿cuál es su mecanismo de acción? Está suprimiendo el apetito. Y si yo le retiro el medicamento, ya no existe esa supresión de apetito. Entonces el paciente lo deja el medicamento, va a volver el apetito como era habitualmente y va a recuperar de peso. Entonces, todos tendrían, o sea, todos los medicamentos, si en algún momento los retiran, toditos tendrían efectos rebote. No se llama efectos rebote, pero, o sea, explicando, sería que ya no están cumpliendo su acción, ¿no? Por ejemplo, yo les doy este ejemplo a mis pacientes con obesidad. Si un paciente con diabetes le estoy dando tratamiento y con el tratamiento está mejorando su glucosa, si yo le retiro el medicamento va a subir su glicemia, ¿no? Es lo mismo en obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que en algunos casos requiere tratamiento. Si yo le doy tratamiento va a bajar de peso, si yo le retiro va a recuperar el peso. Doctora, ¿cuánto tiempo se debe dar metformina? Es igual una muy buena pregunta. Por ejemplo, podemos darle 3 meses, ¿no? En 3 meses podemos ver un gran cambio en lo que es la glicemia y si tenemos insulina mejor y hemoglobina glicosilada. Entonces, si en 3 meses mi paciente ha bajado el 5% y su control de glicemia se encuentra, por ejemplo, ya fuera de criterios de prediabetes, entonces le puedo descontinuar, pero hay que hacer seguimiento. O sea, le descontinúo a ese paciente el tratamiento, luego le voy a volver a ver en 3 meses o en 1 mes, en 2 meses. Miren, estos pacientes con síndrome metabólico, la mayoría tiene obesidad. Lo que yo hago en consulta es verles cada mes, ¿no? Cada mes, no todos los controles son citas, algunos solo son controles de peso. Entonces, mucho depende de que el paciente vaya bien, de su adherencia al tratamiento, ¿no? Y si en 3 meses, al contrario, no me ha bajado de peso, ha aumentado su glicemia, puede ser que le mantenga muchos años. Entonces, de acuerdo a la evolución de que va el paciente. El Orlistat, los pacientes deben consumir no es más de 6 meses. Por lo general, el Orlistat 3 a 6 meses, no más tiempo. De las estatinas vamos a hablar en la próxima clase.
pero es igual que la glicemia. ¿Listo? Ahora, si es una hiperlipidemia familiar y es algo genético, se usa de por vida. En el caso, podríamos dar la atorvastatina más fenofibrato. Sí, sí, podríamos dar la Torplus, pero no todos los pacientes, ¿no? ¿En qué caso daríamos, digamos, un fenofibrato más estatina? Podríamos darle en un paciente que tenga un LDL de 180 y tenga unos triglicéridos de 550. Entonces, en ese caso, sí, el paciente necesita tratamiento tanto para colesterol como para triglicéridos, pero no a todos los pacientes, ojo. O sea, si mi paciente tiene unos triglicéridos de 180 y tiene un LDL de 180 igual, le voy a dar estatinas, ¿no? Y con la pérdida de peso tendría que bajar los triglicéridos y esas estatinas me van a ayudar un poquito en el efecto de los triglicéridos. Los ansiolíticos y antidepresivos como la fluoxetina ayudan a la disminución de peso. No, no son medicamentos aprobados para bajar de peso. Sí, sí, bien nos ayudan en la parte psiquiátrica. No, no son medicamentos para bajar de peso y no nos ayuda a bajar de peso. El gefibrocil está contraindicado en pacientes con colelitiasis. No, se puede dar. Hay que ver, pero las pruebas de función hepática se puede dar. Es que más de valores de referencia de insulina. Miren, sí, si bien hay valores de referencia de insulina que son mayor a 20, en algunos laboratorios mayores a 22, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? El test de HOMA, que recuerden la fisiopatología. Puede ser que mi glicemia esté normal. ¿Por qué? Porque mi insulina está aumentando. O sea, ¿qué es el primer mecanismo compensatorio cuando yo consumo muchos carbohidratos? Aumenta la glucosa. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la glucosa? El cuerpo como mecanismo compensatorio provoca resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina aumenta la secreción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta la secreción de insulina, baja mi glucosa a lo normal. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una glicemia de 82 y tengo una insulina de 19, a pesar de que está dentro del valor normal, tengo que ver la relación con la glucosa, bueno, entonces por eso es el test de HOMA, que no es una medida, no es el gol estándar, pero nos ayuda mucho. Ojo, no se fijen ustedes en la insulina y la glucosa aparte, hagan el test de HOMA. Si le piden insulina al paciente, hagan el test de HOMA, porque puede ser que la insulina esté en valores de referencia de acuerdo al laboratorio y les aparezca normal, pero existe una resistencia a la insulina, entonces hay que ver cuánto de insulina hay para mi glucosa, ese es el test de HOMA que nos ayuda a ver la resistencia a la insulina. Creo que he respondido a todos. Doctora, ¿toda paciente con quistes en el ovario tiene...? No, no, es una buena pregunta, doctora, y no quiero que quede dudas. No todo paciente de quistes en el ovario tiene síndrome de ovario poliquístico. Ojo, cuando pido una ecografía a un paciente, primero, lo ideal, tercero, cuarto, quinto día del ciclo menstrual. Bueno, por la fase folicular. Entonces, hay médicos ecografistas ahora, muchos médicos ecografistas, que a veces nos reportan 8 folículos en cada ovario poliquístico como diagnóstico, ¿no? O sea, los folículos que estén presentes es normal. ¿Cuál es el diagnóstico para decir que es ovario poliquístico, no síndrome de ovario poliquístico? Que haya mayor de 20 folículos con un volumen ovárico mayor a 10 cc, ¿no? Para el síndrome de ovario poliquístico necesitamos 2 criterios. Con uno, si solo tiene mi paciente por criterio, si tiene la ecografía con más de 20 folículos, volumen ovárico mayor a 10 cc, y no tiene ninguno de los otros criterios, no es un síndrome de ovario poliquístico. Sí tendrá quistes ováricos, pero no tiene un síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, el paciente que tiene la ecografía, sí cumple los criterios, tendría que tener más ciclos menstruales irregulares, ¿no? Menor de 8 ciclos al año o los ciclos más de 35 días. O hirsutismo o test de andrógenos en química sanguínea elevados. Ojo, ¿ya? Esto no quiero que se confundan. Muchos llegan a consulta, tengo quistes en el ovario, tengo síndrome de ovario poliquístico y hay algunos que nos llegan con ecografías ginecológicas o transvaginales normales, pero no todo paciente que tenga folículos tiene quistes, ¿no? El criterio no se olvida. Más de 20 folículos con un volumen ovárico mayor a 10 cc. Acompañado de ciclos menstruales irregulares, hirsutismo o hiperandrogenismo
laboratorial. O, de lo contrario, lo que les decía, puede ser un paciente que tenga hirsutismo, ciclos menstruales irregulares y no tenga quistes en el ovario, igual es un subtipo de síndrome de ovario poliquístico. El test de HOMA mayor a 3, bueno, pero sin embargo en México, en otras poblaciones usan un valor más bajo. ¿Qué valor nosotros tomamos en cuenta? De 1.96 a 2.9, sospecha de resistencia a la insulina, y mayor o igual a 3, resistencia a la insulina. Aquí dice mayor a 12 folículos. Mayor a 12 folículos era en los anteriores equipos. Bueno, eran los anteriores equipos de ecografía en los que no tenía mucha resolución. Sí decía mayor a 12 folículos, pero no. Ahora es mayor a 20, bueno, pero obviamente con un equipo de última tecnología. En paciente con ovario poliquístico y obesidad estaría recomendado el implante intradérmico, pues de acuerdo a las características del paciente, ¿no? Podría estar recomendado como método anticonceptivo, pero habría que ver si qué tipo, hay subtipos de ovario poliquístico, ¿no? Es de acuerdo a las características. Sí, sí, doctor, de esto de Rotterdam, sí, dice más de 12 folículos, pueden revisar las guías, les voy a mandar o sea, alguien que me escriba para que envíe a todos, por favor, les voy a mandar los artículos, bueno, pero ahorita ya no se dice más de 12 folículos. Ok, antiguamente sí, totalmente de acuerdo, pero ahora las nuevas guías, la última vez en 2023, nos dice más de 20 folículos. El gemfibrosilo estaría indicado en un paciente con diabetes o sería tener modificación en su alimentación. En un paciente con diabetes, lo que más nos va a preocupar es el LDL primero. Bueno, si el LDL está más de 100, iniciamos tratamiento de una, con estatinas. Ahora, si en un paciente con diabetes la glicemia y los triglicéridos están elevados, ¿qué quiere decir? Que el paciente no está cumpliendo una buena dieta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambios en el estilo de vida. No, o sea, ¿cuál es el más peligroso en riesgo cardiovascular? El LDL. Los triglicéridos, si bien tienen riesgo cardiovascular, no es tan elevado el riesgo cardiovascular como el LDL. Y el genfibrosilo o el fenofibrato se indica en pacientes que tienen o sea, de primera instancia, si hay triglicéridos más de 500. Si es menos de 500, lo ideal sería ver con modificaciones en el estilo de vida. Y si un paciente tiene niveles elevados de triglicéridos y niveles elevados de LDL, le voy a iniciar tratamiento con estatinas, porque también tiene efecto en triglicéridos, pero más me voy a enfocar en su nivel LDL elevado. Y por efecto secundario también me va a bajar los triglicéridos. Bueno, un gusto, doctores. La próxima clase creo que va a ser el miércoles. Me voy a comunicar y les digo nuevamente, si es que tienen algunas preguntas en su banco de preguntas de endocrinología, envíenme y lo vamos a ver acá y explicándoles un poco de fisiopatología para que no se aprendan de memoria las respuestas, sino podamos entender un poquito de lo que es la fisiopatología. Y el mensaje que quiero que se lleven a casa y a consulta es que si ustedes ven en su familia, por lo menos uno o dos debe haber con síndrome metabólico. Entonces, también empecemos con la familia, ¿no? Podemos hoy o mañana medir el perímetro abdominal a todos los de la familia, pedir laboratorios básicos. Es bien difícil con la familia, lo sé, porque no nos hacen caso a nosotros, hacen caso a gente a un médico externo, pero por lo menos ver quién de la familia está con riesgo de síndrome metabólico entre los amigos. Y si ustedes mismos, ustedes dicen, yo ronco mucho en las noches, háganse la escala de Stop-Punk, ¿no? Me siento cansado todo el tiempo, o mi esposa me ha dicho que me ve con periodos de apnea. Entonces, en consulta, quisiera que hagan estas escalas, en su casa también, en los familiares. Entonces, esta clase nos lleva mucho a que podamos reducir el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces nosotros en una consulta sí podemos reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en un paciente si le explicamos adecuadamente, si le tratamos de manera adecuada, y es importante el seguimiento, ¿no? Y ver si el paciente puede volver. Entonces, por eso en la anamnesis se pregunta de dónde es. Muchos pacientes vienen de provincias lejanas, entonces esos a veces no pueden cumplir todo lo que les decimos. Entonces, en esos pacientes hay que tener mayor educación. Un gusto, doctores. Nos vemos la próxima clase.